Saludos gente, el día de hoy vamos a hacer la aplicación en nuestra plantación de cacao de fertilizante y fungicida orgánico. En este caso voy a utilizar el hongo tricoderma de esta empresa que fue la única que conseguí en el sector donde yo vivo, que se llama el producto Trichovio. Y pues es la composición de tricoderma o trichoderma spp de la empresa Bioamexa. Vamos a aplicar esto. ¿Y para qué sirve esto? El hongo tricoderma pues simplemente lo que hace es que es un hongo que se come a otros hongos prácticamente, elimina los patógenos, es un hongo que ayuda a mantener la raíz sana de las plantas y también ayudar a activar el sistema inmune de las plantas. Este producto se puede aplicar 1 litro por hectárea, más o menos es lo que vi. Aquí en este sobre viene lo que sería el hongo y aquí en este litro sería el activador. Tenemos que vaciar el contenido de este sobre dentro de lo que sería el activador y agitarlo por 1 minuto más o menos para que ya quede listo para utilizar. Por otra parte, aquí en esta poma tenemos lo que sería microorganismos de montaña revuelto con un poco de abono orgánico preparado casero prácticamente. Simplemente teníamos descomponiendo lo que serían excremento de ganado, hojas de plantas que producen nitrógeno y un montón de cosas más, y lo revolvimos con un poco de microorganismos de montaña y vamos a aplicar tanto el hongo tricoderma como los microorganismos con este abono revueltos aquí en una bomba de fumigar directamente a la raíz de la planta. Vamos a hacer lo que sería la mezcla del hongo tricoderma. Vamos a utilizar más o menos unos 100 centímetros por cada bomba de 20 litros y de este abono y microorganismos de montaña vamos a utilizar lo que sería 1 litro por cada bomba de 20 litros. Bien, aquí abrimos ya lo que sería el sobre y como ven el contenido de este sobre pues es bastante pequeño, es una especie de granulado tipo balanceado más o menos, y pues el líquido que está dentro es simplemente una especie de agua. Saqué un poquito en esta tarrina porque el frasco venía casi lleno y ahora lo que voy a proceder es a mezclar el producto del sobre dentro de este tarro. Ok, una vez que ya hemos mezclado bien el producto, como pueden ver nos queda una agüita o un producto como si fuera un poquito de agua sucia nada más, y ya pues simplemente lo vamos a colocar dentro de nuestra bomba. Aquí hay alrededor de 100 centímetros y simplemente lo vamos a vaciar aquí. Obviamente en la bomba ya hay agua, y algo que tienen que tener muy en cuenta para aplicar este tipo de productos orgánicos es que tienen que utilizar una bomba o recipientes que no estén utilizados por químicos. ¿Por qué? Porque al ser orgánicos, si hay residuos químicos, eso va a hacer que mueran todos los microorganismos que nosotros vamos a aplicar. Entonces tenemos que utilizar una bomba que esté limpia, que esté utilizada solo con productos orgánicos, para que así pues nuestros microorganismos que vamos a aplicar al suelo pues tengan el efecto deseado. Ahora también lo único que voy a colocar es 1 litro de este producto, que también tenemos que mezclarlo bastante bien, y luego pues simplemente 1 litro sería una tarrina y 1/3 de este líquido para completar la bomba. Ok, ahora una vez que ya hemos hecho el preparado para poder aplicarlo, lo que tenemos que hacer es aplicarlo al sector de la raíz, donde está la raíz de las plantas, porque como mencioné, este hongo lo que hace es que va a reproducirse, a colonizar el área de las raíces de nuestras plantas, terminando con lo que sería patógenos. Se alimenta de los patógenos, de bacterias o hongos que son maléficos para nuestras plantas, y ayuda a activar el sistema inmunológico de nuestras plantas. Entonces, por ejemplo, lo que haríamos es algo como esto, alrededor de la pata de lo que serían nuestras plantas. Simplemente remojamos todo el sector y ya estaría aplicado lo que sería este hongo tricoderma y los microorganismos de montaña.
Algo que les recomiendo y que deben de tener en cuenta al momento de que ustedes quieran aplicar este tipo de productos orgánicos es que lo hagan solamente si ustedes están utilizando en su cultivo solo productos orgánicos. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros aplicamos estos microorganismos y luego después de un tiempo venimos y fumigamos para la hierba o para la maleza con herbicidas químicos, lo único que estaremos haciendo es matando y eliminando a todos los microorganismos que acabamos de echar o agregar al suelo. Entonces, lo único que nosotros tendríamos que hacer es trabajar de forma orgánica, como lo estamos haciendo, por ejemplo, acá, que pues limpiamos la pata a machete, a mano, un poco, obviamente sin dañar la raíz, y luego pues simplemente con lo que sería guadaña hacemos la chapia para así no utilizar ningún tipo de elemento químico, ya que si utilizamos herbicida, repito, estaríamos matando, eliminando todos los microorganismos que estamos agregando al suelo de forma orgánica. Y bueno, gente, eso sería todo con este video. Espero que les haya gustado. Dejen su like. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, déjenmela en los comentarios. Algún aporte que quieran hacer, también déjenmelo en los comentarios. Y nos vemos en un siguiente video.